por no traer Biblia. No, vamos a prestarle una. Vamos a prestarle una Biblia. Eso. Se ve feo, pero queda bien ahí. Muy bien. ¿Cuántos somos bendecidos? Bien. ¿Algún nuevo no tiene Biblia que sea nuevo en las cosas de Dios, nuevo en la vida cristiana? Mi hermana Dora, quítele la Biblia a un creyente y désela a estos nuevos que están allí, mire. Por favor, gracias. Eso, la idea es que usted como creyente pueda tener un ejemplar de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra y quiero que usted, por favor, me acompañe con mucha atención, mucha disposición y tomásemos el consejo bíblico de la palabra del Señor. Me gusta predicar desde abajo, porque así me doy cuenta quiénes se duermen. No, me gusta predicar desde abajo porque me gusta estar cerquita de ustedes para ver sus reacciones y estar también como en el mismo nivel, ¿sí? Todos, de igual manera, todos necesitamos la palabra, desde este servidor en adelante. Así que quiero preguntarle algo antes de considerar la palabra del Señor. Después de haber terminado esta semana mayor, esta semana santa, porque hoy ya es el primer día de la siguiente semana, ¿qué reflexiones nos pueden quedar después de recordar y reflexionar sobre todos los sucesos del Calvario? Está muy fuerte el sonido, hijo. De todos los sucesos del Calvario y de todo lo que emana del Calvario para nosotros como riqueza no merecida. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sucede? Una semana como esta, muchas personas decidieron sacar tiempo para ir a una procesión o para ir a un culto o una misa, una celebración. Muchas personas lo hicieron. El tema es, ¿qué sucede la siguiente semana? Y el resto de los días que quedan. ¿Sí me hago entender? ¿Será que todo queda como en una semana donde saco tiempo para las cosas de Dios y los siguientes días del año no ejercito mi espiritualidad? Si yo soy consciente realmente de lo que sucedió en el Calvario y todo lo que trascendió para mi vida y para todo el mundo en ese suceso, yo creo que mi espiritualidad debería ser diferente. ¿De qué manera podemos nosotros manifestar todo el provecho de lo recibido en el Calvario? ¿De qué manera podemos aprovechar toda la riqueza que del Calvario recibimos como iglesia, como hijos de Dios? ¿De qué manera podemos nosotros extractar toda la riqueza y bendición que emanó de allí para nosotros? Ahí me parece o entiendo personalmente que una vida de gratitud, una vida de adoración, una vida de fidelidad, una vida de servicio y una vida de entera consagración al Señor debe ser el efecto nuestro todos los días. Yo no sé si suena muy fanático o usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que una vida de consagración total no puede ser menos si estamos convencidos de lo que se pagó por nosotros en la cruz. Hoy, principalmente, primer día de la semana, se conmemora la resurrección del Señor. Y si vemos Corintios 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, no vamos a considerar ese texto, pero quiero que usted lo tenga muy claro.
versículo 12, la resurrección de los muertos, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 12, la resurrección de los muertos es la columna vertebral de nuestra fe. La resurrección de Cristo de los muertos. Y solamente lo vamos a leer textualmente, y de manera textual, leyendo el texto de manera textual, vamos a ver por qué se convierte en la columna vertebral, en la columna que sostiene nuestra fe. Primera carta a los Corintios 15, versículo 12. Dice el Señor: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces dice la palabra que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. Porque ¿qué diferencia tendríamos con Mahoma? ¿Qué diferencia tendríamos con Buda? Si sus seguidores van a sus tumbas a rezar y a hacer oraciones. Nosotros no vamos a la tumba porque sabemos que la tumba está vacía. Entonces, el ejercicio o lo que hace grande al cristianismo, lo que hace grande la fe que usted y yo tenemos, lo que enriquece nuestro ejercicio espiritual, es que estamos adorando a un Cristo vivo que por resucitar también abrió un camino de resurrección para todos nosotros. Entonces nuestra vida no está fundamentada en decir: ay, cuando muera yo quiero reencarnar en una paloma, cuando yo muera yo quiero reencarnar en una vaca, como en la India, como creen las religiones que tienen dioses muertos. No, la esperanza de un hijo de Dios es una vida eterna con Cristo. La pregunta es: ¿esa es su esperanza? ¿Esa es su esperanza? Si esa es su esperanza, está con el enfoque correcto. Amén, mis amados. Muy bien, entonces rápidamente vamos a hablar hoy lo que es aprendizaje de la resurrección. Como título, aprendamos de la resurrección. ¿Aprendamos de qué? De la resurrección. Esta no es el mismo sermón de las 7 de la mañana. No sé por qué el Señor lo cambió, pero propósito hay. Bien, mis amados, entonces hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, y quisiera que usted me acompañara al Evangelio de Juan capítulo 20. Esta mañana a primera hora predicamos de Juan 21, pero no, vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 20, la resurrección. ¿Lo tiene ahí? Entonces dice el Señor, versículo 11 al versículo 18 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice el Señor: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero o el hortelano,
le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas he venido a mis hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Señor, añada bendición a su palabra. Entonces, mi amado, el acontecimiento de la resurrección supera a toda religión o secta. Amén. El acontecimiento de la resurrección es el punto añadido hacia el cristianismo que ninguna confesión o ninguna secta puede tener o puede reclamar. Entonces, ninguno puede ignorar esta verdad. Se han levantado diferentes escuelas, se han levantado diferentes movimientos sectarios para negar la resurrección y no han podido, porque aún la misma ciencia lo avala, aún la misma ciencia lo discute, aún la misma ciencia lo confirma. Esta semana precisamente hubo un sinfín de documentales que certificaban el hecho de la resurrección. No sé usted si de pronto vio alguno por los canales de Discovery, bueno, y etcétera. Siempre haciendo preguntas y haciendo estudios científicos sobre la muerte y la resurrección del Señor. Así que esto se convierte en un hecho innegable que supera toda duda, que supera todo escepticismo. Aún movimientos ateos y agnósticos se han quedado cortos para tratando de tener en poco o tratando de negar el verdadero hecho o el suceso predominante del cristianismo, como es la resurrección. Entonces, el suceso de la resurrección no es un suceso cualquiera para nosotros, ni lo debe ser. Debe ser un suceso trascendente, esa es la palabra. Debe haber en nosotros siempre el deseo en el corazón de que es el fundamento de nuestra fe. Amén. Entonces dígalo conmigo: la resurrección de Cristo es el fundamento de mi fe. Ahora, todos los sucesos que acompañaron la vida del Señor, todos los sucesos que acompañaron su sufrimiento, su traición, todo lo que él pasó en el Getsemaní, la traición que sufrió, el sufrimiento por el imperio romano, por su propio pueblo que le escarneció, que le humilló, que se burló de él, su crucifixión y su resurrección, todo esto se encuentra consignado en las Escrituras, en los evangelios. Amén. Es decir, los evangelios y los escritores de los evangelios se encargaron de dejar todo escrito para nuestro tiempo y para los tiempos futuros. La palabra del Señor registra todos los acontecimientos que tuvieron que ver con la vida, sufrimiento, muerte y resurrección del Señor. Hoy tomamos el Evangelio de Juan para ver cómo se resalta este evento histórico del Calvario y de la resurrección del Señor. Entonces, tomando el texto que acabamos de leer, extractemos 3 enseñanzas sobre la resurrección. ¿Cuántas enseñanzas vamos a extraer? 3 enseñanzas sobre la resurrección. Lo primero que debemos tener en cuenta, o lo primero que usted y yo debemos tener en cuenta y que debemos aprender del hecho de la resurrección del Señor, es que debemos entender a profundidad la palabra del Señor para que evitemos escenarios de dolor. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos entender a profundidad la palabra del Señor para evitar escenarios de dolor.
Juan 20:11, leemos el texto y dice: y María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué estaba haciendo María? Llorando frente al sepulcro. No entendemos cómo María y los discípulos enfrentan la muerte de su maestro como un hecho que les cause lágrimas. Usted me dirá, pero pastor, ¿usted por cómo dice eso? Si eso es indolente. ¿No ve que se murió Jesús? ¿No ve que el que se murió era su maestro, era el Señor, el Hijo de Dios? Pero, ¿cómo podemos ver en la palabra, esta mujer se acerca al sepulcro llena de dolor y tristeza? Ella se va para el sepulcro el primer día de la semana buscando un cadáver. La mentalidad de María, quien es la que va al sepulcro inicialmente, es ir llorando a visitar el cadáver de quien había fallecido el día viernes por la tarde. Entonces, mi amado, es un escenario de desesperanza, es un escenario de dolor, es un escenario de tristeza, pero el versículo 9 de Juan 20 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cuántas veces el Señor le había dicho a los discípulos y a María y a todos los que le seguían que era necesario que Él muriera y que al tercer día iba a resucitar? O sea, ¿cuántas veces se lo dijo? ¿Cuántas veces el Señor se sentó largas jornadas con ellos para decirles, mire, yo estoy aquí cumpliendo un propósito, pero escúchenme bien, yo voy a morir, es necesario, pero escúchenme bien, mi vida nadie me la va a quitar, yo mismo la voy a poner, porque yo tengo el poder. ¿Se acuerdan que lo vimos el viernes? Yo tengo el poder ¿de qué? De darla, y tengo la potestad de volverla a tomar. Entonces no se preocupen, no se vayan a afligir. Cuando venga el momento en que yo tenga que morir, ustedes, como dice el arquero, tú tranquilo, porque todo está bajo el propósito de Dios. Entonces, si vemos Marcos 14:8 y si vemos Mateo 16:21, si usted quiere leerlo en alta voz y me colabora, Mateo 16:21, Marcos 14:8, Lucas 24:25, son textos donde el Señor expresamente les recuerda que le era necesario morir. ¿Alguno encontró alguno? ¿Cuál? ¿Y por qué en el celular? ¿Dónde está su Biblia? Bueno, listo. ¿Cuál es? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Qué les empezó a decir el Señor? Desde ese momento el Señor le empezó a decir a sus discípulos y a sus seguidores que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué iba a pasar? Iba a sufrir por los principales sacerdotes, y que le era necesario que eso fuera así porque iba a ser muerto, pero al tercer día ¿qué? Iba a resucitar. ¿Quién se lo dijo a ellos? El mismo Jesús. Ahora, ¿qué dice el siguiente texto? Lucas 24:25 o Marcos 14:8. No, solo de a uno, María, por favor. ¿Qué dice, hija? Léalo, por favor. Yo le pongo el micrófono que su merced no se dé cuenta. Léelo, hija. ¿Cuál tienes? Marcos 14, ¿qué dice? Ella hizo lo que pudo, se anticipó para ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso es, refiriéndose a la mujer que ungió los pies del Señor. Y cuando la condenaron, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo el Señor? No la condenen porque ella está ungiendo mi cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura. O sea, el Señor les está hablando continuamente ¿de qué? De su muerte.
Ahora, ¿qué dice el otro texto? Lucas 24:25. ¿Cuál otro? Marcos 14:8. ¿Cuál falta? Mateo 16:21. ¿Ya leímos Lucas 24:25? ¿Quién lo va a leer? Por aquí, ¿quién lo va a leer? A ver. Fuerte, fuerte, mi amor. Solamente el 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: ¿Qué les dijo? Siga. si alguno viene a mí y no abrace y no, ay, no veo, Lucas y no 24:25 no Sí. es. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Ok, 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Oye, insensatos y tardos de corazón para creer lo que siempre los profetas les han dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Es decir, lo que está sucediendo en la vida de María y de los que siguen al Señor no es algo que los coja de sorpresa. Es algo de lo que previamente el Señor les había dicho. Entonces, cuando yo retengo la palabra, porque el problema de los seguidores del Señor era que no retenían la palabra. No la retenían. Entonces, cuando yo no retengo la palabra, voy a afrontar escenarios de aflicción. Se lo planteo de esta manera: el no retener la palabra me lleva a escenarios de aflicción. Y el retener la palabra me ayuda a entender los escenarios de aflicción que estoy pasando. Ningún escenario que usted pueda pasar como hijo de Dios lo va a coger por sorpresa, porque el Señor, estoy seguro, que le habló. Así como el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: mire, era necesario que esto pasara, es necesario que esto suceda, que yo tenga que ser muerto, que me humillen, que tenga que ser crucificado, pero escúchenme, tengan paz, yo voy a resucitar. Ahora, si María y sus discípulos hubiesen retenido esa palabra que reiteradamente el Señor les había dado, estoy seguro que la actitud de quienes iban a la tumba hubiese sido diferente. Los momentos difíciles se deben afrontar siempre reteniendo la palabra que el Señor nos ha dado. Si usted y yo aprendemos a escuchar y a comprender la palabra, créame que en el escenario de desesperanza tendremos un soporte para poner los pies. Los discípulos, cuando saben que su maestro es crucificado, muerto y sepultado, ellos también pensaron que su fe se había acabado. Ellos también pensaron que con Cristo había muerto toda esperanza, que hasta ahí había llegado la vida cristiana y que de ahí para allá pare de contar, no había nada que hacer. Pero si el Señor les había dicho que era necesario. Por eso hay algo y un problema de la iglesia para este tiempo, y es que es oidor olvidadizo. Tenemos una discapacidad espiritual, y es que somos sordos. Somos sordos, porque el Señor nos habla, el Señor nos apercibe, el Señor nos dice: hijo, levántate, te voy a restaurar, hijo, apercíbete, porque vienen días difíciles, hijo, entra en oración porque voy a llevarte a un nuevo nivel. Y es más, me acuerdo cuando el Señor le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado. ¿Se acuerdan del texto? Pedro, el enemigo te está pidiendo porque te quiere zarandear. Y Pedro escuchó eso y a los pocos días estaba negando al Señor. Y a los pocos días estaba en una crisis de fe impresionante. ¿No le había dicho el Señor que se apercibiera? ¿Que estuviera abeja? ¿Que estuviera atento porque llegaba un momento en que el enemigo lo iba a tentar y que iba a ser sacudido? Ahora, ¿por qué será que nosotros tenemos tantos escenarios de desesperanza si hemos oído la palabra del Señor?
Y esta mañana reflexionaba sobre algo muy temprano. Es más lo que nosotros le decimos a Dios que lo que hacemos para Él. Y yo me confrontaba con eso. Es más lo que nosotros le decimos a Dios que lo que hacemos para Él. Nosotros decimos con facilidad, Señor, te amo. ¿Cuánto lo han dicho al Señor? Señor, te amo. Pero nuestras acciones no confirman mis palabras. Señor, estoy dispuesto a darlo todo por ti, pero mis acciones no lo reflejan. Y la fe de algunos para este tiempo es eso, como dice la canción, palabras, palabras, palabras. El escenario de aflicción que los discípulos están afrontando es un propósito de Dios. Y si tú estás pasando un escenario de desesperanza, estoy seguro que Dios tiene un propósito ahí. Entonces no te desalientes. No te desalientes. Si estás pasando un momento apremiante hoy, un momento de angustia, de lágrimas, indaga por las palabras que Dios te ha dado en el pasado, porque estoy seguro que te habló del problema. El caso fue que no nos dimos por entendidos. El caso fue que no lo retuvimos o no lo comprendimos. Porque como dice el versículo 9, ellos no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. La falta de entendimiento de la palabra y las enseñanzas del Señor negó que ella y los discípulos entendieran lo que el Señor les había dicho. Entonces, mi amado, hay cosas que hay que aprender a entender desde un principio. No permita que la palabra entre y salga. Guárdela ¿dónde? En su corazón. Guárdela en su corazón. Entonces, mi amado, en este escenario de desesperanza que estaban viviendo los discípulos, todo fue porque no entendieron la palabra. Si tú y yo empezamos a atesorar la palabra de Dios, estoy seguro que nos ahorraremos muchas lágrimas. Nos ahorraríamos, ¿qué? Muchas, pero muchas lágrimas. ¿Cuántas lágrimas arrojaron los discípulos y todos sus seguidores por la muerte del Señor? ¿Cuántas lágrimas? Que se hubiesen podido haber evitado si hubiesen ellos puesto atención a lo que el Señor siempre les recalcaba. Es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca, es necesario que yo tenga que ser sepultado, pero escúcheme bien, no tengan la esperanza, yo voy a resucitar. Siempre se lo recalcó, siempre se lo dijo. Entonces, mi amado, no podemos tener nuestra mente cegada a la revelación de Dios. Entonces, si usted puede levantar una de sus manos, dígale: Señor, yo abro mi mente a la revelación de tu palabra y estoy seguro que voy a evitar escenarios de desesperanza por atesorar tu palabra en mi corazón. Ayúdame a entender cuando tú me hablas. Ayúdame a comprender cuando tú me hablas, Señor, para que esa palabra realmente sea mi soporte, sea mi bastón, sea mi ayo en los momentos difíciles. Y pueda entender que si tú me has hablado es porque tienes un propósito claro, y es que tu gloria sea vista, Señor. Amén, mi amado. Apláudale al Señor si quiere hacerlo. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan 14:27, el Señor le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy la paz como el mundo la da. No tengáis miedo. ¿Cómo es que le dice el texto? No se turbe, gracias, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor produce paz en medio de los momentos difíciles. Porque la palabra del Señor produce tranquilidad en medio de los momentos difíciles. Entonces, el Señor les dice: mire, yo voy a morir, pero escúcheme bien, yo les voy a dejar algo y les voy a dejar mi paz. No el pastor, la paz, no, paz con Z. La paz con Z. La verdadera paz, que proviene ¿de quién? De la palabra que Él da. Yo les voy a dar mi paz. Si hay alguien
que tiene paz en un momento difícil es aquel que ha atesorado la palabra. Si hay alguien que tiene paz en un momento de dificultad, es aquel que ha guardado los dichos del Señor en su corazón. Porque para eso está la palabra. ¿Por qué los discípulos y por qué María perdieron la paz? Porque no guardaron la palabra. Si usted quiere ser un creyente de paz en medio de cualquier adversidad, conserve la palabra en su corazón. Ellos perdieron el norte, se desubicaron, hermano. Ellos perdieron todo el norte. Hermano, mire, y cuando hay paz, entonces hay gozo. Capítulo 17, el versículo 13 de Juan. Pero ahora voy a ti, dice el Señor, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amén. Entonces, cuando la palabra está en mi corazón, produce dos resultados en medio de la crisis. Y es paz y gozo. Es que esto es complicado. ¿Paz y qué? Y gozo. Por eso el apóstol Pedro dice: por tanto, mis hermanos, es necesario que tengáis gozo cuando afrontéis las diferentes pruebas. Porque el gozo en la prueba produce paciencia. El Señor nunca dijo que por Él resucitar no íbamos a tener escenarios de aflicción. Él dijo que los íbamos a tener, pero que nos dotaba de dos cosas importantes: paz y gozo. Y cuando hay la verdadera paz que viene de Dios por tener su palabra en nuestro corazón, hermano, pasamos las pruebas con gozo, con alegría, sabiendo que Dios tiene el control y que Él conoce nuestro corazón. Pero todo nace de una cosa, y es de escuchar y entender la palabra, de retenerla en nuestro corazón. Por eso la victoria de un creyente está en retener la palabra y en obedecerla. La victoria de un creyente está en esos dos fundamentos: retenga la palabra y obedézcala, y será un creyente de victoria, pase lo que pase. Eso es el consejo de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que guardemos su palabra. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor dijo: no he visto justo desamparado, pero ¿qué dice? Ni su descendencia que mendigue pan. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Mire, esa es la palabra que yo debo tener. Él es mi pastor y nada. Bendecirá mi salida y mi entrada. Recuérdeme una promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdeme otra promesa: con todo Jehová me recogerá. ¿Dónde están las promesas que usted ha guardado? Esfuérzate y sé valiente. Otra promesa: Él está conmigo como poderoso gigante. Yo soy tu proveedor, nada te faltará. Hermano, toda la palabra es ¿para qué? Son los cartuchos para cargar las armas espirituales y vencer en medio de las crisis. Claro, hermano, el problema nuestro es que archivamos la palabra y no la sacamos a flote en medio de la adversidad. Yo creo que si María y los discípulos, cuando saben que su maestro es sepultado, dicen: bueno, muchachos, empezó el conteo regresivo, el Señor me dijo que iba a resucitar, que al tercer día, el domingo a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana vamos a estar todos en la tumba, con banderos, con danzas, vamos a congregar a toda la multitud y le vamos a decir que la palabra se va a cumplir, que Él siempre nos dijo que iba a resucitar, y vamos a hacer un culto tremendo, y vamos a seguir sanando enfermos, y vamos a seguir haciendo la obra. Eso hubiese sido la actitud de los discípulos, si hubieran entendido la palabra. Y ese escenario de resurrección hubiese dejado de ser un escenario solitario para ser un escenario multitudinario, donde muchos incrédulos hubiesen visto la gloria de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué, hermano? El desentendimiento de la palabra
hace que cosas que Dios quiere hacer para impactar a muchos no se logren. La actitud de María y los discípulos es una actitud. Es más, María es valiente en ir por lo menos a la tumba. Porque los benditos cobardes 11 se quedaron allá encerrados. (12 - 1). Que no se note, María. Entonces, las aflicciones, hermanos, sabemos que vienen, pero tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón para afrontarla. Amén. Segunda lección de la resurrección. Cuando yo no guardo la palabra en mi corazón, las circunstancias me enceguecen la revelación de Dios o la revelación de Cristo. Ya, si no escribió, no escribió. Si no guardo la palabra en mi corazón, las circunstancias enceguecen la revelación. Dice la palabra, estamos en el Juan 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Las circunstancias de aflicción no le permitieron reconocer al Señor. El Señor estaba ahí al lado de ella. El Señor se había revelado ahí ante sus ojos. Pero la circunstancia, ¿la qué? La tristeza, la desesperanza enceguece. Si hay algo que enceguece a un hijo de Dios es la tristeza y la desesperanza. Y puede tener la misma revelación de Cristo al frente y no la ve. Puede tener el cumplimiento de la palabra frente a sus ojos y no lo ve. Puede tener la misma respuesta a su problema al frente de sus ojos y no lo discierne, porque está enceguecido o está enceguecida por la falta de fe, por la falta de palabra, por la tristeza, por las lágrimas y la desolación. Cuando pasamos escenarios difíciles, el Señor no nos abandona. El Señor es como el famoso jabón Rexona. Y si Él dijo que no te abandona, no te abandona. El problema nuestro es que estamos tan ocupados en la crisis que nos desentendemos del que está a nuestro lado. El problema nuestro es que nos enfocamos tanto en arreglar el problema con nuestras fuerzas que desconocemos el que nos puede ayudar a salir del problema. Si el Señor dijo: yo no os dejaré huérfanos, daré a un consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿esa palabra será que es solo para el pastor? ¿Esa palabra será que es solo para unos pocos y otros no? ¿O será que la palabra que el Señor dio y la promesa que ha dado para su iglesia de un acompañamiento continuo es para siempre? ¿Cuál es el problema nuestro? No verlo. ¿Cuál es el problema nuestro? No reconocer que si Él nos ha hablado, su palabra está ahí con nosotros. Y genera un resultado, genera un propósito. Entonces, mi amado, ella tiene al Señor ahí al lado suyo, pero ella no le reconoce. Él prometió que ella pensó que era el jardinero, porque la angustia enceguece los ojos espirituales. La angustia enceguece los ojos espirituales. Si esta mujer conocía a Jesús,
Si esta mujer caminó con Jesús, si esta mujer conocía la voz del Señor, conocía hasta el caminado de Jesús, ¿cómo es que ahora que Él se muestra, ella no lo reconoce? ¿Cómo es que ahora que el Señor se muestra delante de sus ojos, ella no lo ve, lo confunde con un jardinero, lo confunde con un empleado del cementerio? Entonces, amado, para usted y para mí, mi amado hermano, es entender que el Señor siempre está a nuestro lado. Se le olvidó que el Señor tenía poder sobre la vida y la muerte. Se le olvidó que el Señor le había dicho que Él resucitaría. Entonces, mi amado, hoy debemos reconocer que el Señor siempre ha estado a nuestro lado. María misma había visto cómo Lázaro había salido de la tumba. ¿Después de cuántos días de muerto? De 4 días, por una palabra que el Señor había dado. Pero ni aún así su fe se activó, ni aún así entendió esto. Entonces, mi amado, viendo ella las cosas, viendo ella cómo Dios y cómo Jesús se movía y cómo tenía poder aún sobre la misma muerte, pero ni aún así entendió que había un propósito en todo lo que estaba sucediendo, y se dejó enceguecer por la duda, se dejó enceguecer por la tristeza. Entonces, mi amado, no se olvide que usted y yo tenemos un Cristo de poder. Cuando usted esté pasando un momento difícil, no se olvide que tenemos el Cristo de poder de nuestro lado y que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, mi amado, el Señor sigue obrando en ti. ¿Y qué quiere? Que abramos nuestros ojos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que qué? Que abramos nuestros ojos para ver la revelación, para ver en medio de los momentos difíciles la gloria de Dios. ¿Qué pasó con los del camino de Emaús? ¿Se acuerdan? Está en el Evangelio de Lucas 24. Dice la palabra que ellos iban de Jerusalén a Emaús. Y dice la palabra que ellos iban hablando. ¿Y de qué iban hablando? De la tristeza. ¿Cómo así que a Jesús, hermano, cómo es que lo van a crucificar de esa manera? ¿Cómo lo van a tratar como un vil ladrón si Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo le iban a hacer eso? ¿Cómo lo iban a crucificar y a burlarse de Él de esa manera si Él era un santo? Ellos iban hablando. Y dice que mientras ellos caminaban, el Señor apareció en medio de ellos. Y el Señor les dice, bueno, ¿y qué es lo que ustedes tanto charlan? ¿Qué es la dialogadera de ustedes? Y entonces ellos le dicen, ¿cómo así? ¿Tú eres de Jerusalén y no sabes qué es lo que pasó en Jerusalén? Pero si todo el mundo lo sabe. ¿Y qué empezaron a hacer? Estos hombres, ¿qué empezaron a hacer con Jesús? Empezaron a evangelizar a Jesús. Lo empezaron a evangelizar, le dijeron, oye, pero si el Cristo, el Nazareno, el Mesías, fue crucificado, pero por ahí dicen que se levantó de los muertos, eso está un polvorín. Nosotros preferimos salir de Jerusalén e irnos para Emaús porque Jerusalén está caliente, están que matan cristianos. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar, aquellos hombres iban a entrar a dormir y el Señor Jesús hizo como que Él seguía su camino, pero le dijeron, no venga, no se vaya, quédese con nosotros y cena. Cuando se sientan a la mesa, ¿qué hace el Señor? Parte el pan, porque era la costumbre de judío que el invitado es el que parte el pan. Y entonces el Señor, como era el invitado, partió el pan. ¿Y qué sucedió? Los ojos de ellos fueron ¿qué? Fueron abiertos. ¿Y qué vieron? A Jesús en medio de ellos. Y cuando ellos lo identifican, el Señor desaparece. Y entonces dicen, oiga, sí, era el Señor, yo sí sabía que era el Señor. Claro, hombre, ¿no ve que nuestros corazones ardían? Oye, mi amado, no sé, pero hay muchas situaciones en las que sabemos que Él está ahí, pero hay algo que nos está encegueciendo. Amados, ellos eran seguidores, ellos hermano, iban huyendo del lugar de la bendición. Pero le reconocieron. ¿Y qué hacen cuando lo reconocen? Vuelven a Jerusalén. Es decir, el destino de ellos, ¿qué? ¿Para dónde iban antes de conocer a Jesús? ¿Para dónde iban? Para Emaús. Y cuando tienen la revelación de Jesús, ¿para dónde se van? Para Jerusalén. O sea, estaban confundidos, no tenían un destino claro.
cuando el Señor es revelado a nuestra vida, volvemos al destino correcto. Volvemos al lugar correcto, al lugar de la bendición. Entonces, ¿cuál es la primera lección de la resurrección? Segunda lección. No les entendí, pero bueno, gracias por tomar apuntes. Ajá. Muy bien, tercera. La tercera y última lección de la resurrección es que no podemos callar cuando vemos la gloria de Dios. ¿Cuál es la tercera lección? No podemos callar cuando vemos la gloria de Dios. ¿Qué haces? ¿Qué le dice el Señor a esta mujer? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y entonces María Magdalena se fue a los discípulos para darle las nuevas, las buenas nuevas de lo que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando María ve al Señor y tiene la revelación de Dios, ¿qué pasó con las lágrimas? Como la canción, no más lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué no más lágrimas? ¿Por qué la tristeza se cambió en gozo? ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo es suficiente para cambiar la tristeza en gozo. ¿Pero qué le dice el Señor? Está muy lindo que cambie tu tristeza en gozo, pero te voy a dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea? Vaya a donde sus hermanos, vaya a donde los discípulos. Esa no es la tarea, Gamaliel. Vaya a donde sus discípulos y dígales que yo estoy vivo. ¿Cuál es la tarea para la iglesia en este tiempo? Ustedes ya vieron la gloria de Dios, ustedes retienen la palabra, ustedes ven la revelación de Dios. Ahora vayan a sus hermanos, vayan a sus vecinos, vayan a sus familiares, vayan a sus compañeros de trabajo, vayan a sus compañeros de empresa, vayan a sus compañeros de la universidad y díganles a ellos que yo estoy vivo. Esa es nuestra tarea para este tiempo. La iglesia está puesta sobre la tierra para proclamar a Cristo glorificado, a Cristo resucitado. Y si Dios se glorificó en medio de un escenario de aflicción que tú estabas pasando, es suficiente razón para levantarnos y proclamarlo a donde quiera que vayamos. Porque ese es tu testimonio. Es tu testimonio y es lo que Dios ha hecho a tu favor. Ahora, ¿en qué área de nuestra vida Dios se ha glorificado? ¿Me podría decir? ¿En qué área de su vida usted ha visto la gloria de Dios? ¿En qué área? Laboralmente. ¿Tiene usted un testimonio que compartir de lo que Dios ha hecho? Porque un creyente sin testimonio es un creyente medio creyente. ¿Qué ha hecho el Señor a tu favor? Mira, hermano, lo que Dios ha hecho a su favor y que usted lo puede reflejar, que usted lo puede comprobar, porque Dios lo ha hecho con usted y es su experiencia, nadie se lo quita. Le pueden decir loco, le pueden decir fanático, le pueden decir aleluya, le pueden decir lambeladrillo, le pueden decir lo que quiera, pero si es una experiencia en la que usted vio la gloria de Dios, no se lo quita nadie. Y eso precisamente se convierte en su mensaje para el que no tiene a Cristo. Ese es su mensaje. Lo que Cristo ha hecho en usted mismo, en lo que usted mismo ha visto la gloria de Dios, en lo que usted mismo puede certificar como la gloria de Dios frente a un escenario que usted estaba viviendo. Una sanidad, una provisión, un testimonio en el que Dios se movió a tu favor en algo que no tenía esperanza. Cualquiera que sea esa situación, algo, una palabra decretada que no tenía reversa, pero que por algo de Dios todo cambió. Ese es tu mensaje. El tema es, ¿por qué no lo compartes? Porque la incapacidad o la discapacidad de la iglesia de este tiempo es que es sorda y muda. Sufrimos de sordera para la palabra y sufrimos de mudez para proclamarla.
Y vaya discapacidad. Yo estoy seguro que si usted está aquí y ha perseverado en la fe, no es solamente por lo que un pastor le ha dicho o un líder le ha dicho, sino por lo que Dios ha hecho en su corazón. Ese es nuestro mensaje. Cuando María llegó a los discípulos a decirles que había tenido una experiencia con el resucitado, ¿qué le dijeron? A ver, mi amor, está muy temprano para fumar. A lo menos deje que sean las 11 de la mañana. Pero no, eran las 6 de la mañana, eran las 8 de la mañana, no sé. Y ella llega a los discípulos y dice: oiga, muchachos, tengo noticias que darles. Adivine con quién me encontré. ¿Con quién? Pues con Jesús. ¡Ja! Ya, hermano. Ahora le dijeron que no, que eso no era cierto, que eran inventos, que ella estaba delirando, que, hermano, pero esa experiencia a ella nadie se la quitó. A usted, por un testimonio que dé, le pueden decir que usted está loco, que usted está delirando, que usted se volvió fanático, que se la fumó verde. Le pueden decir muchas cosas, hermano. Pero si usted está seguro que Dios se reveló frente a sus ojos y que usted vio la gloria de Dios, no se lo quita nadie. No se lo quita nadie. Es su testimonio, es mi testimonio. Y estamos en todo el deber de compartirlo. Ahí aparece Tomás, hasta que yo no meta el dedo. Cuando María entiende que tiene la revelación frente a sus ojos, no solamente cambia de la tristeza al gozo, sino que recibe una comisión. Recibe una labor, y es ir a los que no saben de esta grande verdad, ir a llevarles la palabra, la palabra. No podemos ser egoístas porque somos portadores de buenas noticias. No podemos permitir que la verdad solamente quede en nosotros. Hay que compartirla, hay que pregonarla. Entonces, mi amado, necesitamos compartirle al mundo que Cristo vive. Necesitamos compartirle al mundo incrédulo que Cristo se levantó. Necesitamos compartirle al mundo incrédulo que la gloria de Dios puede estar a nuestro favor en los escenarios más difíciles. Así que, mi amado, esas 3 lecciones aprendemos en esta mañana sobre lo que es este evento tan precioso, este evento tan diciente y tan fundamental en la fe cristiana. Primero, retenga la palabra. Entendamos y retengamos la ¿qué? La palabra para evitar escenarios de dolor. Cuando retenemos la palabra del Señor, eso trae paz y gozo en medio de las pruebas. Cuando retenemos la palabra, entonces, ¿cuál es el segundo punto? Cuando no retenemos la palabra de Dios, ellas nos enceguecen. Las circunstancias nos enceguecen y no reconocemos que Dios está ahí. Y la tercera es que cuando vemos la gloria de Dios, tenemos el deber de compartirlo con los que no han oído o los que no creen el poderoso mensaje. Entonces, ¿cuál es el escenario de desesperanza que hoy traes? ¿Cuál es el escenario de desesperanza que traes hoy, si traes alguno? ¿Y por qué no decir: Señor, yo quiero ver tu gloria en esto que estoy viviendo? Es algo que no entiendo, pero estoy seguro que tú me hablaste de esto en algún momento. Y necesito ir a esas palabras que me diste 1 año o 6 meses atrás, antes de que me sucediera lo que me está pasando. Porque si hay alguien que nos apercibe de momentos difíciles, es el Señor. Si hay alguien que te apercibe de momentos difíciles, no es el horóscopo, no son las cartas, es el Señor. Porque Él te ama y nos ama. Y como dice la palabra, el que ama a Dios, todas las cosas
¿Le ayudan? A bien. Entonces, mi amado, si somos cristianos, hablemos de Cristo y vivamos como Cristo. Nos cuesta muchísimo, pero esa debe ser nuestro deber, esa debe ser nuestra razón. Entonces, mi amado, hoy levantémonos y edifiquemos iglesia en el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, mi amado, en esta mañana, y proclamemos que Cristo vive. Proclamemos que Cristo vive, hermano. No sea un creyente sordo, ni seamos creyentes mudos. Seamos creyentes que oímos la palabra y la proclamamos. Y digámosle: Señor, si hay escenarios de desesperanza en nuestra vida, queremos ver tu gloria. No admitimos escenarios de desesperanza. Un escenario de desesperanza puede ser que no hay nada que hacer en la salud de un familiar o en tu salud. Un escenario de desesperanza puede ser que tu esposo ya no cambia, que ese se muere así, torcido, borracho. Un escenario de desesperanza puede ser que ya perdiste tu casa, que ya perdiste tu empleo, que ya no hay nada que hacer. Y en lugar de llorar sobre ese escenario, en lugar de llorar sobre esa mala noticia que recibiste, ¿por qué no recordar una palabra para que por la fe puedas ver la gloria de Dios ahí mismo? Porque si hay alguien que sabe sorprendernos es Él. Y de pronto el día que tú vas a recibir la peor noticia del médico, ese día entras con lágrimas y sales con gozo de ahí, porque el Señor te supo sorprender. No lamentes, solamente proclama una palabra de vida ahí. Declara que el Señor es el Señor de todas las cosas y que Él se puede glorificar aún en aquellos casos perdidos que humanamente hemos dicho no hay nada que hacer. Sea tu salud, sea tus finanzas, sea tu familia, sea tu carrera universitaria, lo que sea, en lo que sea que necesites ver la gloria de Dios, hoy di: Señor, haz como tú quieras, Dios. Pero hoy tomo la palabra para declarar que por quien cobran vida todas las cosas, se glorificará también en mis asuntos. Y si veo tu gloria, no callaré. Daré testimonio dentro y fuera de este templo, y les hablaré a todos que tú estás vivo. Y que milagros grandes haces a nuestro favor. No sé si hay alguien aquí que quiera ver un milagro. ¿Hay algún área en la que tú quieres ver un milagro? ¿Hay algún área en la que tú quieras ver un milagro? ¿Un escenario de desesperanza en el que tú dices: quiero ver un milagro aquí? Acércate al altar si es tu caso. Yo voy a orar por ti y el Señor sabrá qué hacer contigo. Oh Señor,